entonces ya acabé de poner a grabar. Listo. Bueno, pues yo también estoy esperando que esta materia sea, pues no así del agrado, pero al menos le sirva de algo, teniendo en cuenta que este semestre se le dio un vuelco total a esta materia de gestión empresarial del derecho, porque los semestres anteriores solo veían fundamentos de administración de empresas. Entonces acá estamos tratando de darle un enfoque distinto a esto. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en especial? Hoy vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la asesoría, la consultoría y el litigio, y pues vamos a establecer que no es algo exclusivo de las firmas de abogados, sino que puede estar enfocado en muchos oficios que nosotros podamos llevar a cabo, desempeñar, y vamos a hablar del tema del marketing jurídico. Cuando digo que vamos a hablar del tema del marketing jurídico, les hago la aclaración de que pues yo no soy un experto en marketing y la idea de esto no es explicarles qué es el marketing propiamente y cómo funciona, sino es explicar la importancia que tiene el marketing dentro del oficio de los abogados. Es más en ese aspecto. Pues realmente ya el hecho de cómo se adelanta un adecuado marketing y todo eso, eso se debe dejar a los expertos que pues no somos propiamente los abogados, pero sí debemos de tener presente que es muy importante tener un buen marketing dentro de nuestro oficio profesional, no solamente como empresarios o como empresa de servicios jurídicos, sino incluso como un simple profesional. Muchas veces el éxito profesional de nosotros a veces también depende de cómo nos sepamos, no digamos que vender, pero sí nos sepamos mostrar en el campo profesional. Entonces, en ese sentido, es muy importante el tema del marketing, y no solo en la vida laboral como abogado, sino en todos los aspectos. Entonces, es un tema que debemos de empezar a manejar en ese sentido. Entonces, listo. Arranquemos. Ahí les compartí la presentación y pues arranquemos en determinar cuáles son como los conceptos de asesoría, consultoría de litigio y su gran diferenciación. Bueno, hemos venido como hablando de todo ese engranaje que hace parte de la prestación de los servicios jurídicos en todos los aspectos, y pues digamos que llegamos en este momento como a mirar los principales servicios que se prestan desde nuestra profesión. Y pues nosotros como abogados especialmente prestamos estos tres tipos de servicios, no solo en las firmas de abogados, sino en muchos aspectos. Por lo menos cuando ustedes lo contratan en un ente territorial, por lo menos ustedes lo contratan en una alcaldía, en una gobernación, en una entidad pública. Si ustedes lo contratan incluso en la misma rama judicial como funcionario o como empleado de un despacho judicial, si usted lo contrata en una empresa privada, de alguna manera uno termina haciendo labores de asesoría y consultoría, esto en torno a todos esos aspectos. Entonces ya lo vamos a relacionar en cada uno de esos eventos. Y adicional a eso, pues si hay una gran diferenciación en las que hay que tener, pues como mucho, mirar con mucho detenimiento para relacionarlo, pero puede que tanto la asesoría y la consultoría finalmente terminan impactando en el litigio. Yo les hago ahí la pregunta a ustedes, no sé quién de pronto voluntariamente quiera intentar darme la diferenciación de lo que piensan que es asesoría y consultoría y en qué se pueden empezar a diferenciar. Eso. O sea, ¿qué diferenciación hay entre decir que yo estoy prestando un servicio de asesoría o yo estoy prestando un servicio de consultoría en específico? ¿Lo tienen claro? ¿Alguien de pronto lo quiere manifestar o preguntamos? Pues doctor, yo consideraría que la diferencia principal radica en que en la asesoría viene siendo más que todo como una opinión, una consulta sobre
X asunto. En cambio, un litigio ya viene siendo más como un enfrentamiento en un juicio. Ok, ¿y la asesoría y la consultoría en qué se pueden diferenciar o es lo mismo? Por lo menos de aquí a mañana con ustedes salen y usted dice es que yo soy asesor jurídico o yo soy consultor jurídico. ¿Qué diferenciación puede tener eso? El plazo, El plazo de que, Nicolás. pues hasta donde yo entiendo, la consultoría es para servicios específicos y particulares. Quiere Ujú. decir que, por ejemplo, en el campo del derecho, digamos, puede ser, dame un concepto de tal cosa, que sería inmediato, mientras que la Ujú. teoría creo que ya, pues, como que se inmiscuye más en una cosa, pues sí, como en materia de un largo plazo, como necesito que proyecte tal cosa para dentro de 2 semanas, necesito que usted proyecte la viabilidad de una demanda, la contestación de una demanda, la elaboración de un proyecto, de acuerdo, algo así, pues pienso yo. Ok, es correcto. Entonces, debemos, olvidémonos un segundo de lo que es el litigio y centrémonos un momento en lo que es la asesoría y la consultoría. Y ahorita lo relacionamos. Entonces, entre la asesoría y la consultoría, técnicamente hay una gran diferencia. Y como lo establece Nicolás, la asesoría, digamos que busca generar un acompañamiento pues, profesional o jurídico en diferentes materias, en diferentes temas que requiere un cliente, pero de una forma más prolongada en el tiempo. Generalmente cuando se contrata una asesoría, la asesoría se contrata por un tiempo pues prolongado y para un gran campo de materias. Entonces, por lo general, cuando yo soy el asesor jurídico de una empresa, suele ser que esa empresa me contrata a mí para que atienda todos los asuntos jurídicos de la empresa por un tiempo determinado, por un año, por 6 meses o por el plazo que estemos estableciendo. Puede que la asesoría esté también circunscrita a un tema en específico, pero por lo general es cuando yo contrato una asesoría, la asesoría la contrato es porque se trata de una necesidad frecuente y consecutiva del cliente. Es decir, el cliente necesita continuamente que lo estén, como su misma palabra lo dice, asesorando en determinados temas. Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa y como empresa tengo empleados, contrato suministros, compro, vendo, lo que sea, y contrato un abogado como asesor jurídico con la finalidad de que él durante un tiempo prolongado esté al tanto de asesorarme en todos esos aspectos, tanto laborales como contractuales, en ese sentido. En cambio, la consultoría, por su lado, la consultoría va más guiada a la prestación de servicios en un tema en concreto o en un evento en específico, que no es recurrente para el cliente. Generalmente la consultoría requiere conocimientos más especializados que la asesoría y por lo general la consultoría la suelen contratar por evento. ¿Qué quiere decir por evento? Que no me contratan por un tiempo prolongado, sino que solamente me contratan cuánto se necesita o se requiere la consultoría, en ese caso. Entonces la consultoría, digamos que tiene una visión mucho más puntual y concreta de un tema en específico y resuelve un problema, digamos que eventual que tiene un cliente en ese caso. Incluso algunas empresas que tienen contratadas asesorías jurídicas para ciertos temas en específico contratan aparte una consultoría en ese caso. Es decir, digamos que yo soy una sociedad y como sociedad tengo mi asesor jurídico. Puede ser que tenga un asesor jurídico porque tengo un abogado externo contratado por una prestación de servicios jurídicos o pueda que sea un abogado interno a través de un contrato de trabajo que es mi asesor legal en la empresa. Pero digamos que la empresa tiene una necesidad y es que la empresa, digamos, quiere hacer una exportación y frente a esa exportación requiere un análisis jurídico de riesgos
y de todo el andamiaje contractual de esa exportación. Entonces, en ese sentido, de pronto ya el asesor jurídico dice, yo ahí en ese punto, para evitar riesgos, necesito un conocimiento más especializado. Entonces, ahí sí es bueno que contratemos un consultor. Y se contrata a un abogado experto en ese tema en específico para que genere una consultoría sobre ese tema en concreto, en ese caso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo soy abogado, por lo general, si yo digo que soy consultor jurídico, debo establecer el tema en específico sobre el cual ofrezco mis consultorías. Y puede ser una bobada lo que voy a decir, pero pues es muy curioso cuando ustedes están recién graduados y estando recién graduados empiezan a trabajar, abren su oficina y se hacen llamar consultor jurídico, tal y tal. Entonces uno dice, listo, ¿qué tipo de consultoría me presta? Pues ningún tipo de consultoría, porque usted está recién graduado y digamos que está apuntándole a todo lo que pueda salir. Está prestando más un servicio más genérico. Entonces, por lo general, cuando uno llega a un grado de consultor, es porque uno ya tiene un conocimiento especializado, un conocimiento muy avanzado y tiene la posibilidad de tratar unos temas en específico que no trata ninguna otra persona en ese caso. Mirándolo desde el punto de vista del mercado de abogados, en Ibagué se adolece mucho de consultoría jurídica. Y eso yo se los digo a ustedes por qué razón, porque si aquí a mañana ustedes de pronto llegan a tener la idea de crear una boutique o un buffet de abogados, de pronto es bueno tener servicios de consultoría en unos temas muy específicos. Es más, generalmente los que presentan servicios de consultoría suelen ser las boutiques de abogados, más que los buffets. Los buffets sí suelen ser más guiados a la asesoría, porque recuerden que el buffet puede atender muchos temas. En cambio, la boutique suele estar enfocada en un solo tema en específico, en ese evento. ¿Qué ventajas y desventajas puede tener lo uno y lo otro desde un punto de vista, digamos, que de retorno económico o de ingreso para la firma de un abogado? La asesoría le garantiza a uno, por lo general, un ingreso fijo por un tiempo prolongado. En cambio, la consultoría no le garantiza esto, sino solamente habrá un pago en el momento en que usted lo requiera, en ese sentido. Es decir, si yo contrato una asesoría con una empresa por un año, pues yo ya garantizo un ingreso por un año, sea que me lo paguen de forma quincenal o mensual. En cambio, la consultoría puede que en el año la empresa solamente me contrate una sola vez en ese punto y solamente reciba el ingreso de la consultoría. Pero ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta? Puede ser que la consultoría, por ser ese tema tan especializado, tenga un valor mucho mayor que la asesoría. Incluso yo lo he visto en la práctica y a mí me pasó mucho, por lo menos cuando yo estaba en Bogotá. Yo trabajaba en Bogotá en una empresa privada y pues era del equipo jurídico, que éramos los que dábamos la asesoría y nos dábamos cuenta que a un consultor le pagaban más de lo que uno se ganaba en un año. Entonces, en ese sentido, puede que la consultoría termine siendo un poco más rentable que la misma asesoría y que presente una ventaja adicional, y es que desgasta menos tiempo. Cuando usted presta un servicio de asesoría como abogado, implica comprometerse un largo tiempo con un cliente. Cuando usted es consultor, solamente se compromete para ese tema en específico y desaparece y cobra mucho más en ese caso. Entonces vean que sobre la balanza tiene una gran importancia diferenciar lo uno de lo otro. Es decir, puede que sea más importante para mí tener una consultoría en el año especializada en un tema muy específico y cobrar muy bien por ella, lo cual me va a demorar una semana o un mes no más y no 12 meses ganándome la misma cantidad de dinero con ese cliente. Entonces, ahí sí hay unos aspectos bastante diferenciadores que uno debe, digamos, sopesar, que uno debe entrar a diferenciar.
Si trasladáramos eso, digamos, si lo trasladáramos al mundo fuera de los bufetes de abogados, de las boutiques y de las firmas, nosotros podríamos decir que lo que es la asesoría, la consultoría e incluso el litigio no es exclusivo ni propio de los bufetes, de las firmas y de las boutiques de abogados o de las oficinas de abogados, sino incluso es más constante de lo que uno se imagina en otro tipo de campos de acción de nuestra profesión. Por lo general, cuando usted lo contratan en una ente, por ejemplo, en un ente territorial, entonces digamos que Daniela se gradúa y se va a trabajar como abogada en la Secretaría de Cultura del municipio de Ibagué. Realmente la labor que va a prestar Daniela en esa secretaría es una labor de asesoría. Es decir, va a estar manejando una generalidad de temas en ese, en esa, digamos, en ese despacho o en esa dependencia del municipio, pero con un nivel como de asesoría. Es decir, que usted le toca estar atenta a todos los temas jurídicos. Por eso usted termina desde contestar un derecho de petición hasta contestar una tutela e incluso hasta defender a esa entidad. O en ese sentido, por esas razones que usted también termina resolviendo cualquier cantidad de problemas. Entonces ahí yo los voy a ver a ustedes mucho más adelante cuando sean abogados, llamándose entre ustedes a pedirse colaboración mutua en cuanto a algunos temas que no son de su manejo. Entonces digamos que Nicolás le gusta mucho el derecho administrativo, empieza a trabajar, digamos, en, en una alcaldía, por ejemplo, y de pronto ahí le sale o le mandan le ponen un tema a resolver y ese tema tiene que ver con un asunto de carácter laboral. Entonces, Nicolás, ¿qué tiene que hacer? Consultarle a otra persona ese aspecto laboral en ese punto. Entonces, vean que esa labor de asesoría es una labor que se da mucho. A mí se me hace que, por ejemplo, la labor que realizan los oficiales mayores, los sustanciadores en los despachos judiciales, o sea, los juzgados, es también una labor de asesoría porque ellos tienen que manejar todos los temas constantemente del despacho. Entonces usted en ese caso en un juzgado, por lo menos si usted llega a trabajar en un juzgado laboral, ustedes que están en el módulo de derecho laboral, ustedes terminan atendiendo asuntos de derecho colectivo, de derecho individual, de seguridad social y todo. Entonces es una labor más de asesoría. La labor de consultoría también puede llegar a ser prestada en ese sentido, pero es más, digamos que, pero es menos frecuente porque por lo general cuando uno lo contratan como empleado, uno tiene que estar de tiempo completo en todos los asuntos. Casi nunca lo dejan a uno para un tema especializado o específico. Pero muchas veces, dependiendo de la formación profesional que ustedes empiezan a adquirir, es posible que a ustedes sí les coloquen algunas funciones de consultoría. Es decir, digamos, les va a pasar siempre. Entonces, digamos pongamos ejemplo, digamos que María Alejandra la contratan en una empresa privada. Entonces, María Alejandra trabaja en una empresa privada, pongamos un ejemplo en Ertolima. Entonces, María Alejandra trabajando en Ertolima, es abogada en Ertolima y atiende diferentes asuntos, es una labor más de asesoría. Pero María Alejandra está estudiando y se está especializando, digamos, en derecho tributario y se está volviendo una experta en ese tema y llegará en el momento en que usted le soliciten un concepto, una consulta sobre un tema tributario de la empresa. Entonces eso implica una labor de consultoría. Y eso lo digo con una finalidad también adicional, y es que la labor de consultoría tiene unos riesgos diferentes que la labor de asesoría. Y pues en ese sentido es difícil de determinar si la labor de consultoría implica mayores riesgos que la de asesoría. En el ejercicio real, la labor de asesoría
implica esto un riesgo, y es que usted maneja tantos temas que es posible que falle más fácil. Pero en la labor de consultoría, el riesgo de incumplimiento contractual es mayor porque se supone que usted es el experto en ese tema en específico, y al no manejarlo adecuadamente implica una mayor responsabilidad. Entonces vean que es importante delimitar esos dos servicios y delimitarlos de tal aspecto de que no se confunda la labor de asesoría con la labor de consultoría. ¿Soy claro ahí o no? Sí, señor. Sí, doctor. Ok, ahora vamos a la labor de litigio. La labor de litigio es una labor, llamémoslo litigio o litigar, es una labor que ya implica defender derechos, digamos que propios o ajenos, pero ojo, no dentro de un campo, no solamente dentro de un campo judicial, también puede ser dentro de un campo administrativo. Y en ese sentido, ustedes que están en consultorio jurídico lo conocen, porque puede ser, por ejemplo, desde un campo de la Procuraduría, puede ser desde un campo de la Contraloría, o puede ser desde un campo no jurisdiccional, en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, la labor de litigio implica la de defender derechos ajenos o reclamar el reconocimiento de un derecho ajeno. No solamente implica llevar procesos en un juzgado, implica también, por ejemplo, la labor de litigio, realizar una defensa en una procuraduría, en un tribunal de ética, un trámite administrativo con visos casi judiciales, por ejemplo, en una oficina de las entidades públicas, que son las oficinas que hacen el recaudo, que son las, se me va la palabra en ese momento, exacto, las oficinas de cobro coactivo, que realmente las oficinas de cobro coactivo lo que realizan son casi de procesos ejecutivos. Entonces, cuando usted realiza esa labor de defender a quien le están haciendo el cobro coactivo, está haciendo una labor también de litigio. Y digamos que también pues hay algunos entes que realizan una labor cuasi de litigio cuando estamos, por ejemplo, ubicados en el derecho sancionatorio. Ejemplo, la fiscalía. Recuerden que en el campo penal no hay contrapartes como en el campo civil o laboral o administrativo, sino que es el Estado contra mí. Entonces, de alguna forma, digamos que la parte litigiosa de la fiscalía, cuando usted es procurador o está en la procuraduría, también realiza unas labores litigiosas. Ustedes saben que los procuradores y el Ministerio Público están presentes en muchos procesos, en laboral está presente también. Por ejemplo, cuando usted trabaja en la Procuraduría, pero en la Procuraduría en los aspectos disciplinarios, y usted es el investigador, pues también realiza una labor de carácter litigioso en ese sentido, porque usted es ente acusador, y como ente acusador, pues realiza una gestión de litigio. Entonces, ¿cómo se dice? Esa labor de litigio es una labor que puede estar envuelta no solamente en las oficinas de abogados, como lo estoy mencionando, sino que puede estar envuelta en otros campos, incluso en el campo o en el sector público, en ese aspecto. Y acá hago una precisión adicional. Cuando ustedes los contratan, por ejemplo, en un ente territorial, posiblemente se lo contratan para que litigue para ese ente territorial. Entonces, digamos, si usted es el abogado del Hospital Federico Lleras, por lo menos en el Hospital Federico Lleras hay varios, son más que todo abogadas, de ahí conozco algunas personas que trabajan allá, o por lo menos si usted trabaja en la Secretaría Jurídica del, de la Gobernación o algo, ¿qué implica? En la dirección jurídica, ¿qué implica eso? Pues de que usted es el abogado del ente territorial, que usted es el abogado de esa entidad pública, de ese hospital. Y por eso usted es el que tiene que defender los intereses de esa entidad en los procesos judiciales. Entonces es normal que usted trabaje en el Hospital Federico Lleras y usted mantenga los juzgados administrativos atendiendo todas las demandas en contra del hospital, lo cual implica también una labor de litigio. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque es que muchas veces algunos de ustedes dicen es que a mí no me gusta el litigio.
odio el litigio, y se emplean creyendo que empleándose no van a litigar, y mentiras que les toca terminar litigando. Por ejemplo, los contratan en una empresa privada, y si la empresa privada tiene algún conflicto judicial, es posible que usted le digan, pues usted es mi abogado, defiéndame. Entonces termina haciendo una labor de litigio. Por esa razón les decía que la asesoría, la consultoría y el litigio son unas labores que no son exclusivas de los bufetes, de las boutiques, ni de las firmas de abogados, en ese caso, ni de las oficinas de los abogados. Pueden ser propias de otros lugares. Por ejemplo, de aquí a mañana si de aquí a mañana usted trabaja, por ejemplo, con una aseguradora, entonces de aquí a mañana usted trabaja con seguros del Estado, ¿y qué le toca hacer en seguros del Estado? Pues ir a todos los procesos judiciales donde llaman en garantía a seguros del Estado. ¿Qué es eso? Una labor netamente litigiosa. Y aquí a mañana se le toca, por ejemplo, esto, digamos, en seguros del Estado, resolver las reclamaciones de los que tienen el seguro. Entonces, usted tiene un accidente de tránsito, hace una reclamación pidiendo el cobro de un seguro, y quién es el que resuelve eso internamente, un abogado. Eso que es una labor de asesoría. Entonces, esto va muy inmerso siempre en, en todo este campo, en ese aspecto. Hago una aclaración adicional en ese evento, o en ese caso. Esto, cuando, perdón, y hago esa aclaración, ¿en qué sentido? Cuando usted va a litigar, o cuando va a realizar la labor de litigio, requiere contar con derecho de postulación. Y para contar con derecho de postulación requiere, pues, tener su tarjeta profesional. Entonces, en ese sentido, creo que ustedes no alcanzan a ese grupo de abogados que van a tener que presentar el examen ese para poder ejercer la profesión, pero ojo, eso es para litigar, no para asesoría y consultoría. Yo puedo realizar labor de asesoría y consultoría sin tarjeta profesional, porque es que ustedes se gradúan y la tarjeta profesional, si quieren, nunca la sacan, no hay problema. Pero si aquí a mañana usted va a realizar labor de litigio, ahí sí requiere derecho de postulación y su tarjeta profesional, en ese sentido. Y si bien está marcada una gran diferencia entre la labor de asesoría, consultoría, con la labor de litigio, hay que aclarar algo adicional, y es que hoy en día se miran como actividades complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día la actividad de litigio inicia desde la misma asesoría y consultoría. Y en ese sentido es cuando muchas personas incluso hablan de lo que se llama la asesoría o consultoría preventiva o a prevención. ¿Y qué quiere decir eso? Pues de que yo asesoro o realizo consultas jurídicas con la finalidad que desde ese mismo momento ya se esté previendo cómo se va a manejar un futuro litigio. O ya estoy dejando todo puntualmente establecido para que en un futuro litigio se pueda manejar. Entonces, en ese sentido, hay algunos que hablan de que la asesoría y la consultoría puede ser una labor de litigio a prevención o preventiva. Es decir, yo desde que estoy asesorando y realizando consultoría, ya debo estar mirando en la posibilidad de un proceso judicial o administrativo. Y en ese sentido, pues ya desde la misma asesoría consultoría estoy dejando como mis herramientas de defensa para que cuando se dé un posible litigio yo me pueda defender en ese sentido. ¿Estoy claro ahí o no? Sí, ¿Sí? señor. Ok, entonces vean que como les vengo diciendo, o sea, la idea de esto es que ustedes tengan como una visión más clara, y no lo había dicho hoy, pero creo que lo voy a hacer en ese momento, que siempre lo digo todas las clases, y que no solamente sea un conocimiento de abogado técnico, sino que usted realice las cosas con una visión global. Por ese sentido, yo les decía que a veces usted puede ser el abogado técnico mejor que pueda existir,
pero en las empresas no lo contratan o lo contratan y lo terminan echando. Porque en el servicio de asesoría puede que usted sepa muy bien que es un contrato de trabajo, puede que usted sepa muy bien que es una prestación de servicios, que es un sindicato y todo eso lo sepa de memoria, pero en la empresa requieren es que usted les dé una asesoría eficaz y efectiva y que en el futuro no genere inconvenientes. Y especialmente que sea una asesoría en pro de su cliente. Entonces, en ese sentido, hay un aspecto que tanto la asesoría y la consultoría como el litigio comparten, y es que por lo general la asesoría, consultoría y litigio se tienen que dar en favor de quien la solicita. En ese sentido, no estoy diciendo que las asesorías y las consultorías de litigio son amañadas, pero siempre deben velar por el interés de mi cliente, en ese sentido. Es decir, si a mí me contrata una empresa para que le realice una consultoría, en la consultoría por lo general me piden que les determine la forma en la que pueden realizar cierta labor. No me contratan por lo general para que yo les diga y los desmotive y les diga que no se puedan hacer, sino que para que les busque una solución de cómo hacerlo con el menor riesgo posible. Entonces, eso requiere más que conocimiento técnico, requiere más un, una destreza en análisis de riesgos, una destreza en previsión de lo que puede pasar a futuro y analizar eso. Por eso cuando usted redacta un contrato para una empresa, cada cláusula que usted redacta la debe redactar primero que todo mirando de quién tiene puesta la camiseta usted, cuál es la parte que representa. Y segundo, mirando qué va a implicar eso a futuro en un proceso judicial. Entonces les pongo un ejemplo. Si a mí me contrata Gustavo, Alejandro París me contrata para que le realice un contrato, entonces a mí me enseñaron que los contratos llevan cláusula penal. Y me parece que un contrato que no lleve cláusula penal, pues eso es como una gran falla. Pero yo qué debo analizar en ese caso. Primero que todo, si coloco o no coloco la cláusula penal. Y para determinar eso, ¿qué debo mirar? Si mi cliente, que es Alejandro París, es el que está en mayor probabilidad de incumplir o no cumplir, en ese sentido. Entonces, si yo sé que Alejandro es el que más probabilidad tiene de incumplir, yo no debería colocar una cláusula penal, porque realmente lo que le estoy colocando es un cuchillo en el cuello que sé que posiblemente lo va a cortar a él y lo va a terminar afectando. Inventámonos en el campo laboral. Entonces a ustedes los contratan y ustedes les dicen, ¿qué es lo mejor que puedan hacer? ¿Contratar qué? ¿Término fijo? ¿Término indefinido? ¿Por obra o labor? Esa respuesta es una respuesta que uno tiene que darla desde un análisis de riesgo, de cómo funciona la empresa, de qué se quiere con la empresa, etcétera, etcétera. De cuánto tiempo va a durar lo que requieren. Muchos puntos de vista ahí que ustedes tienen que revisar para mirar cuál es la mejor opción en su consultoría o en su asesoría. Entonces ustedes desde acá les dirán cuál es la mejor forma de contratar a una persona, a un trabajador. Ustedes dirán a término fijo, pero muchas veces no es la mejor forma, porque es que a término indefinido puede que salga más económica la indemnización que a un término fijo. Si yo contrato a Nicolás por un año, digamos, y pasado el periodo de prueba, en el mes 3 lo quiero despedir sin justa causa que tendría que pagarle el resto de meses que hace falta para completar el año. En cambio, si yo lo contrato por término indefinido, la indemnización ni siquiera va a ser mayor a un salario mínimo legal vigente. Por el término fijo sería mayor, serían por ahí unos 9 salarios mínimos los que le tengo que pagar. Entonces, des en cuenta que uno tiene que entrar a analizar esos aspectos. Y esos puntos, lógicamente, se requiere conocimiento técnico, pero toca ir un poquito más allá en ese análisis. ¿Hasta ahí alguna duda o es clara la idea?
Es claro, doctor. Listo, perfecto. Yo no sé, a mí hay algo de la virtualidad que sí me agobia mucho y es que pues se siente uno que está hablando con nadie y pues es una situación que es de difícil manejo para no poder saber si realmente, primero, están ustedes poniendo cuidado o no, y segundo, pues si realmente están entendiendo algo. Pues confiemos en que con que solo uno aprenda, yo creo que para mí ya es ganancia. Ok, dicho eso, entramos al mundo de lo que es el marketing jurídico y la importancia del marketing en el derecho como tal. Algunos lo llaman marketing jurídico, algunos lo llaman marketing judicial, pero realmente lo que necesitamos hablar en este campo es cuál es la importancia del marketing en el derecho. ¿Cuál es la importancia en ese sentido? ¿O para qué sirve el marketing en el derecho? Entonces ahí en ese punto de la importancia del marketing jurídico en el derecho, yo les hacía una aclaración hace un rato y yo les decía, ojo, en este momento yo no les voy a hablar de cómo es el marketing, cómo es un adecuado marketing, ni nada, pues porque yo no soy un experto en marketing como tal. Y generalmente si usted aquí a mañana como abogado en una empresa quiere realizar marketing jurídico, es posible que necesite contratar a la persona profesional en temas de marketing. Pero entonces lo que me importa es que ustedes vean en ese momento que hoy en día se hace sumamente importante darle relevancia al marketing en los despachos judiciales. Y eso lo podemos llevar a otro campo, no solamente los bufetes, boutiques, firmas y oficinas de abogados, sino también incluso toma mucha relevancia en lo que son algunos despachos públicos, toma mucha relevancia, por ejemplo, a nivel individual y profesional de uno como empleado. En ese sentido, uno también tiene que realizarse su propio marketing en ese campo. Entonces, es una herramienta que es muy importante hoy en día dentro del derecho, pero pues vamos a mirar unos aspectos generales para determinar el por qué es importante. De pronto vamos a mirar unos objetivos. Lo que no vamos a mirar es cómo se realiza un adecuado marketing en ese caso. Incluso creo que en el video que ustedes vieron la vez pasada, en el video donde hablaba de este abogado, el mechudito más joven, él por lo menos explicaba muchas formas en las que un abogado se podía promover. Entonces él decía que no necesariamente el abogado se promovía a través de la publicidad, sino que se podía promover de muchas formas. Y en ese punto, pues es que es importante decir que el marketing no es sinónimo de publicidad, porque muchas personas, digamos que lo confunden en ese sentido. Muchas personas creen que cuando hablamos de marketing estamos hablando directamente de publicidad, en ese sentido. Y yo puedo lograr mucho marketing con cero publicidad en ese aspecto. No contratando un solo, eh, sin gastar un solo centavo en publicidad, puedo estar haciendo más marketing que la misma publicidad. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer una gran diferenciación y decir que el marketing no es sinónimo de publicidad, sino que el marketing lo que busca es darse a conocer o crear una marca, un reconocimiento. Lo que busca es crear una reputación o un reconocimiento en un mercado, atraer clientes, podríamos decir. En ese sentido, la publicidad es una herramienta del marketing, pero no es sinónimo del marketing. Son cosas diferentes. Puede que yo realice marketing a través de publicidad, pero no quiere decir que sea lo mismo. Entonces, el marketing lo que busca es, como tal, digamos que darse a conocer, crear un reconocimiento. Y en cuanto a los despachos judiciales, busca especialmente consolidar a un despacho judicial o a un abogado frente a una clientela, en ese sentido. Y esa clientela
recuerden que yo siempre les he dicho, cuando hablamos de clientela, tampoco es un sinónimo de un servicio con un carácter comercial o remunerado. Un juzgado tiene su propia clientela. Una notaría tiene su clientela. Un despacho o una secretaría de un ente territorial tiene su clientela. Y su clientela no son clientes que entran a comprar un servicio, pero sí hacen uso de un servicio en ese caso. Entonces, en ese sentido, el marketing va encaminado a solidificar, digamos que va encaminado a consolidar el funcionamiento de ese despacho frente a su clientela como tal. Entonces, es una herramienta que hoy en día es de suma importancia, es una herramienta que de pronto a veces se da, digamos que inconscientemente, en ese caso, pero realmente el marketing atiende a una finalidad y es a una finalidad de poder conseguir clientes como tal o fidelizar una clientela en ese punto. Entonces, reitero, cuando hablamos del marketing jurídico o cuando hablamos del marketing dentro de la función de la profesión de abogado, ahí se empiezan a mirar muchos aspectos, como son tener claro cuál es el mercado, quiénes son los clientes, un tema de planeación, de promover servicios, pero pues generalmente lo que se busca es un reconocimiento. Entonces ahí de pronto el marketing resuelve o busca resolver algunas dudas o algunas preguntas. Y es que nosotros generalmente nos preguntamos, bueno, un cliente por qué conoce de mi empresa, de mi despacho judicial, o por qué conoce de pronto un, de pronto un, de pronto un cliente porque acude a mí y no acude a otros, en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, puede que eso se dé por muchas situaciones. Entonces, puede que se dé porque hay una recomendación de otro cliente, porque hay un reconocimiento, una marca personal donde la gente cree en mi servicio y acude a mi servicio, ya hay una reputación. Puede ser porque hay una persona que realiza una búsqueda, digamos, en internet y encuentra que yo presto un servicio y acude a mí. Puede porque yo había contactado previamente a ese cliente a través de publicidad, puede porque de pronto hay una remisión del colectivo de abogados que me lo envía a mí porque me reconocen como una persona experta en ese tema. Entonces pueden ser muchas formas en las cuales, digamos que se consolida el marketing como tal y digamos que los clientes pueden llegarle a uno en ese aspecto. Pero entonces, volviendo como al precepto de lo que estábamos hablando, la pregunta es, ¿cuál es la importancia que tiene el marketing dentro del ejercicio del derecho? ¿Qué importancia tiene como tal? Y pues ahí resolvemos o atendemos a dos preguntas, perdón, a dos puntos en específico. ¿Y qué es lo que se busca principalmente con el marketing en un despacho judicial? Se busca lo que es la captación y la fidelización. Alguien de pronto me quisiera decir o mencionar qué entienden por captación y por fidelización y qué diferenciación hay entre ellos en ese sentido. Buenos días, De pronto. Buenas. Hola, pues dime. yo considero que captación se refiere más como en el momento de llamar la atención de los posibles clientes. Como ya bien usted lo mencionaba, se entiende cliente en este caso como pues los abogados van a radicar los procesos allá. Entonces, me imagino que captación lo entiendo yo como el momento en que quede en la conciencia colectiva como el nombre de este despacho y como su buen nombre para que ellos puedan realizar allá sus procesos. Y la fidelización pues conlleva esto, que ya
Una vez realizados los procesos en ese despacho judicial, los abogados y las personas deseen continuar realizando sus procesos allá, porque ya se llevan una buena experiencia en el despacho judicial y pues desean continuar con sus servicios. Ok, vale, muchísimas gracias, muy bien. Camila, creo que iba a decir algo, Camila García, ¿o no? Es- Buenos días. Sí, señor, pues lo que yo quería decir, que es básicamente lo que dijo la compañera, captación es más de atraer, de llamar la atención y que estos como que en verdad, pues intenten al menos conocer mis servicios y probarlo. En cambio, en fidelización hablamos más de que ya fue mi cliente, ya lo pude como atender y asesorar y todo esto, pero lo que yo busco es que este en un futuro otra vez vuelva a mí y que no sea simplemente una vez y que no le gustó, no sé, la atención o cómo se llevó todo y vaya a buscar a otro despacho, otra boutique, sino que asimismo a través de él pues se consolide nuestra relación hasta que sea algo más duradero a futuro. Eh, Exactamente, entonces, gracias. Entonces, como tanto dice Paula como Camila, digamos que la captación que lo que busca, nuevos clientes, personas que lleguen por primera vez a mi despacho o a mí, por decirlo así, o incluso a mí como profesional, sea como empleado. Entonces, la captación implica un primer contacto con alguien y una primera vez en ese sentido. La fidelización lo que busca es que haya, después de ese primer contacto, un segundo, tercer y todos los contactos posibles con ese cliente. Entonces, el marketing, digamos que debe trabajar en esos dos sentidos. Debe trabajar en el campo jurídico para captar nuevos clientes y para fidelizar los clientes que tenemos. Es una de las grandes fallas que siempre hay, porque muchas veces por captar nuevos clientes descuidamos los clientes que ya tenemos fidelizados y pues esos clientes se van. Y a veces algunos despachos creen que no hay problema y que todo es rotativo. Entonces, que así mismo como van entrando unos clientes, los otros van saliendo. Pero eso lleva o conlleva a que la facturación no crezca. En cambio, cuando yo capto y fidelizo, pues empiezo a tener doble, triple, cuádruple y toda la cantidad de facturaciones que ustedes se puedan imaginar. Porque digamos, si yo ya tengo un cliente al que le presto una asesoría, una consultoría o al que le llevo un proceso judicial y traigo un nuevo cliente, pues ya facturo dos veces. Y si el cliente antiguo se fideliza y me trae otro problema a que se lo resuelva, otra consulta, otra asesoría, otro litigio, pues es una nueva facturación en ese aspecto. Entonces, generalmente, lo que les repito, les decía hace un rato, el marketing no es sinónimo de publicidad, sino que el marketing es sinónimo de consolidar como tal el funcionamiento de la empresa y es de mantener, digamos, vigente la empresa en cuanto a su reconocimiento y necesidad para el cliente. Es más, el marketing va más guiados a eso, a crear una necesidad en el cliente y que el cliente pues busque nuestro servicio. Les decía yo en ese sentido que a veces digamos que el marketing se da no solo en el campo, digamos que en el campo de las empresas, puede ser también en el campo individual. Y les voy a poner un ejemplo, y perdónenme que me pongan ejemplo y a mí mismo, y creo que voy a poner como ejemplo a Nicolás. Y por lo menos Nicolás, no sé si recibió un correo en el cual nos hacían parte para participar en algo de la universidad relacionado con una miembro del Consejo Superior. ¿Por qué Sí, uno? ¿Y por qué no otra persona? Porque hay un tema de fidelización. Entonces, digamos que en este caso uno captó a un cliente. ¿Cuál es mi cliente? Pues mi jefe. Y yo necesito que mi jefe pues reconozca mi trabajo. Y mi jefe ya captó mi trabajo, ya hago una captación y habrá una fidelización en el sentido de que me está vinculando a nuevas cosas. ¿Y eso qué pues va a implicar? Mayor visibilidad, mayor oportunidades, mayor participación. Entonces, el marketing, con su finalidad de captación y fidelización, funciona no solamente
en el sentido de las empresas, sino en el sentido laboral. Entonces, de aquí a mañana, digamos, que Camila empieza a trabajar en la Secretaría de Educación del Tolima y empieza como abogada de la Secretaría de Educación. Pues, primero que todo, hubo una captación. ¿En qué sentido? No captaron a Camila, sino que Camila captó a ese cliente que es ella. ¿Cuál es su cliente? Su empleador, la Secretaría de Salud, de Educación. Y empieza a desarrollar un marketing, ya vamos a mirar unos aspectos de eso, de tal punto que hay fidelización. Y como hay fidelización, ¿qué quiere decir? Pues de que le siguen renovando el contrato a Camila. Si no hay fidelización, créanme que una vez el contrato de Camila cumpla su plazo establecido, a Camila le van a decir muchas gracias, chao. Pero si ella fideliza, hay continuidad. Entonces, generalmente la estabilidad laboral depende de la fidelización que crea el empleado. Y dos, puede que la fidelización sea tan grande que haya promoción. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que a Camila no solamente le den continuidad, sino que la asciendan o incluso quiera captarla nuevos clientes en ese sentido. Entonces, a la idea que quiero llegar con todo esto, lo que les estoy diciendo es que esto es una situación bastante real y así funciona el ejercicio de la profesión. Usted puede, y ahí vuelvo a decir lo que siempre digo, puede ser el abogado que más sabe, pero si usted no realiza una labor de marketing adecuada, nadie lo capta ni nadie lo fideliza en ese sentido. Entonces esa labor va encaminada por otro sendero o por otro lado. Y pues yo les decía, no se trata de hacer publicidad, el marketing va encaminado por otros puntos, ya los vamos a mencionar. Porque la publicidad simplemente es anunciarse como profesional. Es decir, aquí estoy y presto un servicio, eso es publicidad. Pero realmente el marketing, que es como la promoción que yo me hago para, para consolidar mi ejercicio, va encaminada por otros campos diferentes. Incluso en cuanto a lo que tiene que ver con la publicidad del abogado, es un tema que yo de pronto no toco en esta materia porque ustedes lo tocan en ética, y es porque hay una norma directamente del Código de Ética del Abogado que habla de la publicidad. Pues de pronto valga la pena mencionar, lo voy a mencionar, incluso les voy a copiar el artículo ahí en la presentación. Y es que cuando hablamos de marketing jurídico, les decía yo que no es publicidad, pero hay que tener en cuenta un aspecto de la publicidad. Ahí se los estoy copiando. El artículo 31 del Código de Ética del Abogado dice que una de las faltas contra el decoro profesional es utilizar propaganda que no se limita al nombre del abogado, a sus títulos y especializaciones académicas, a los cargos desempeñados, a los asuntos que atiende de preferencia y con exclusividad y los datos relativos a su domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros miramos que el marketing es publicidad, pues nosotros nos vamos a quedar simplemente en pasar tarjetas de presentación, porque según el artículo 31 del Código de Ética del Abogado, la publicidad del abogado solamente tiene la información que tiene una tarjeta de presentación, nada más. Y pues una tarjeta de presentación a uno no le dice mayor cosa, simplemente me dice su nombre, dónde tiene su oficina, en qué es experto y nada más. Entonces vean que la publicidad en materia de los abogados está muy restringida y está muy reducida. No como puede funcionar para otros campos. ¿De qué ley es? Perdón, dime. ¿Ese artículo de qué ley es? Es del Código de Ética del Abogado. Entonces eso es la ley, perdón un segundo. Es la ley 1123 del 2007. Gracias. Sobre esa ley es sobre la que van a trabajar ustedes cuando vean ética. Bueno, ya algunos vieron ética, entonces ya la han trabajado. Pero sobre esa ley es sobre la que ustedes van a trabajar cuando vean ética. Claro. Entonces, la ley 1123 es la que trae todo lo de los procesos
disciplinarios del abogado y todos los aspectos éticos del abogado en ese sentido. Entonces, lo que les decía yo, vean que la publicidad del abogado está muy reducida en ese aspecto. Entonces, puede que el marketing tenga que ser diferente. No obstante, Doctor, no una quiere pregunta. decir que la publicidad pueda ser mayor o pueda ser diferente. Señor. O sea que, digamos, yo he visto que en otros países el marketing de los abogados es casi literalmente como si se tratara de una contienda política electoral, así todos los abogados con su imagen en los carteles publicitarios, en las vallas, y es como muy llamativa, es como lo estrellaron, lo asesoro, o cosas así. ¿Eso acá en Colombia estaría restringido? Ajá. Pues esa es la discusión. Y ahí yo les pongo como ejemplo, les voy a poner un ejemplo acá y les voy a mostrar algo en la presentación. Y para que ustedes de pronto entren a juzgar lo contradictorio que es la norma en ese sentido y ya lo entramos a revisar en detalle. Estamos hablando de lo que en teoría dice la norma, ¿cierto? Y en teoría la norma dice que la publicidad de los abogados debe restringirse a eso que dice ahí, ¿no? Es decir, prácticamente a lo que tiene una, ¿cómo les diría yo? A la información que tiene una tarjeta de presentación, en ese caso. Pero, si ustedes entran a revisar, eso no lo cumplen muchas personas, pero por donde también va el detalle, que como los servicios jurídicos también se prestan, no solamente como persona natural, sino como persona jurídica, entonces ahí empieza uno a realizar una discusión y uno empieza a decir, vea, yo estoy publicitando servicios jurídicos, pero es que yo no estoy publicitando los servicios jurídicos de Joan Camilo Castellanos Reyes, sino de Castellanos Reyes, abogados, sociedad por acciones simplificadas. Y ahí en ese sentido, usted no me le puede aplicar el código de ética a la boutique, al buffet y demás. Entonces ahí dirían ustedes, pues echa la ley, echa la trampa. Pero no es ese sentido, sino que es que también esta norma está restringiendo el ejercicio de la profesión, limitándolo bajo una visión muy estricta de la profesión como un ejercicio de lo que yo les decía la vez pasada, como un ejercicio de profesional liberal. Y eso hoy en día ha cambiado, que es lo que estamos hablando acá. Y hoy la profesión tiene una visión más empresarial en ese caso. Entonces les voy a poner un ejemplo. No me gusta mucho el sujeto, pero me parece que la labor de marketing jurídico que hace es muy buena. Por eso es que tiene muy buena plata este man. Parte de pronto de otras cosas que no es, somos quien para juzgar. Entonces, vean, ahí les estoy mostrando la presentación. Si usted entra, y eso que ya la han cambiado bastante, pero si ustedes entran a mirar la publicidad y toda la información que contiene, digamos, la página de la estrella Layers Enterprise y otras firmas de abogados, va muy encaminada con el ejemplo que ponía Nicolás en ese punto. Y es muy contraria a este punto que también nos dice el código de ética, que es el punto 2. Y dice que es una falta contra el decoro profesional solicitar o conseguir publicidad laudatoria para sí o para servidores públicos. ¿Alguien sabe qué es una publicidad laudatoria? ¿O no? No, doctor. Que se alaba a él mismo, que Exactamente. La publicidad laudatoria es la que implica halagarse a uno mismo, como sobreexaltarse de una forma exagerada encima de los demás. Y pues ahí está pintado este sujeto o este colega en ese aspecto. Y eso es bastante curioso porque por lo menos, si ustedes van y miran otras firmas muy prestigiosas en Colombia, uno nunca las mira, nunca las ve con publicidad por ningún lado. Y por ejemplo, les pongo el ejemplo de Brigard y Urrutia, que es una de las firmas de abogados más grandes que tiene Colombia y que factura Creo que una cosa.
La más rankeada actualmente en Colombia, ¿cierto? Es una de las más grandes que hay. Y usted nunca ve una propaganda de Brigada Urrutia, usted nunca ve los de Brigada Urrutia llamando la atención en los medios de comunicación, usted nunca ve nada de eso, pero porque el marketing jurídico de ellos no es derivado de la publicidad. Y de pronto porque ellos sí manejan un respeto diferente por el decoro de la profesión. Pero pues eso es un tema más desde la ética, sino que lo que yo voy acá es que acá se están publicitando los servicios de la Estrella Layer Enterprise, o sea, de una entidad, de una empresa, de una persona jurídica. Y esa persona jurídica no le podríamos aplicar el código de ética del abogado. La pregunta es, ¿se lo podría aplicar a sus abogados si estamos haciendo publicidad de la empresa? ¿O qué? Entonces ahí se genera la discusión. Entonces, como lo dice Nicolás, en Estados Unidos hay menores restricciones frente a eso. Esta página ha cambiado mucho. Yo le he hecho seguimiento desde hace varios semestres que daba ética y antes era mucho más sugestiva y todo lo que salía empezaba a decir como tenía puras fotos, imágenes de la estrella, decía como de la estrella el abogado de los famosos, de la estrella el no sé qué. O sea, lo que es pura publicidad laudatoria en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, o sea, terminé hablando de publicidad refiriéndome a un aspecto y es que el marketing jurídico de los abogados no deriva solamente de la publicidad. No estoy diciendo que no sea importante y no sea necesario, es importante, pero el marketing puede venir de otros aspectos distintos a la publicidad. Y el ejemplo es el que le mostraba, Vigar Urrutia. Entonces, Vigar Urrutia es una de las firmas más grandes y imagínense las firmas que habíamos mirado la vez pasada cuando estábamos hablando de la diferencia entre boutique y demás. Entonces, por lo menos, usted nunca ve publicidad de Gómez Pinzón, ni de San Pedro Rivero, ni de Godoy Córdoba, ni de Filipe Prieto Carrizosa. Son firmas que facturan millones de dólares al año, pero no son firmas que están enfocadas a la publicidad, ojo, a la publicidad, pero sí están enfocadas al marketing jurídico desde otros aspectos, en ese sentido. Y llegan a sus clientes desde otros puntos. Ahorita vamos a mirar algunos aspectos de eso. Pero entonces, lo que quiero decirles es que no van enfocados estrictamente en la publicidad. Puede que la publicidad termine siendo necesaria, sobre todo cuando usted es nuevo en un mercado, pero puede que no. Puede que la publicidad termine siendo algo accesorio. O puede que la publicidad, y eso es un aspecto que se revisa, le genere clientes que usted no quiere tener. Porque cuando usted publicita abiertamente para todo el mundo. En cambio, muchas veces el marketing jurídico le permite discriminar sus posibles clientes y llegar solamente a un nicho de mercado que usted quiere buscar. Es más, cuando estoy hablando de publicitarse como profesional, no como abogado que litiga ni eso, sino como un profesional que es un empleado, pues ahí sí que la publicidad está totalmente restringida, porque usted no se publicita de ninguna forma, pero eso no quiere decir que usted pueda hacer marketing. Entonces vemos lo curioso del tema en ese punto. Nicolás, que me preguntaba sobre el tema de Estados Unidos. Sí, sí, o sea, parece que es muy restringido la manera en que pues una profesión liberal no puede publicitarse a sí misma. Yo sí veía en otros lugares la publicidad es tan así que lo estrellaron, lo asesoramos, si perdemos le devolvemos su dinero o algo así, entonces es muy abierta, pues eso tiene un gran nivel de captación porque usted dice pues si pierde no pago, pues entonces asegura muchísimos clientes. Me parece muy restringido acá en el caso colombiano. Claro, es que vea, por lo menos, digamos, les voy a poner un ejemplo tonto, pero que puede llegar a uno a pesarlo. Ustedes se dieron cuenta de una noticia que salió hace poco de un abogado en Ibagué que ganó una tutela para una medicina de un perrito o algo así. Sí, ¿Sí lo vieron? Ok, ¿qué sucedió con eso? Un abogado,
hay un perrito que necesitaba un tratamiento médico y para el tratamiento médico necesita una medicina que su circulación está restringida. Es decir, yo no puedo ir a comprar esa medicina en cualquier droguería. Yo no puedo ir a Copifan y decir, véndame este medicamento. Sino es un medicamento que tiene un manejo restringido por la Secretaría de Salud. Entonces yo voy a la Secretaría de Salud y le digo, Secretaría de Salud, facilíteme el medicamento para mi perro. Y la Secretaría de Salud dice, no, eso es para personas. Entonces yo coloco la tutela y la tutela le dicen a la Secretaría de Salud, facilítele el medicamento, no se lo regale, ojo, les toca sufragar el valor del medicamento, pero como que amplíe esa restricción y en este caso estamos en una situación justificada donde para salvarle la vida a ese perrito, que es un ser sintiente, es necesario pues darle esa medicación. Eso salió en las noticias y demás. Entonces imagínense que hoy ustedes vayan por la carrera quinta y vean una pancarta, imagínense en esa pantalla digital que está ahí en la 60 con quinta al pie de Panamericana y antes de cruzar el puente en la Floresta y aparezca una publicidad donde salga ese abogado, salga la noticia, diga el abogado de los animales, no sé qué, y se publicite de esa forma. Entonces uno diga, hombre, él está vulnerando y está violando esa norma, ese artículo 31, publicitándose de esa manera, pues es que sería un gancho grandísimo. O sea, créanme que de pronto muchas personas van a buscar a él por haber salido en las noticias, pero la cuestión es, ¿yo podría colocar una publicidad en ese sentido? O sea, aludiendo a eso, o como por ejemplo, si yo como abogado coloco abogado tal, abogado que ha ganado más de 10 procesos de no sé qué, pero yo tampoco, y ahí viene todo el tema de la publicidad engañosa, pero yo no digo qué procesos he perdido, ¿sí? Y cosas así. Entonces, para evitar eso, es que la norma, su filosofía, dice, usted como profesional liberal solamente publicite que es profesional en esa profesión y su información de carácter personal. Entonces, diga usted cuál es su domicilio, dónde está su oficina, cuáles son sus estudios y su experiencia, nada más. Pero de ahí en adelante no entre a realizar ningún tipo de publicidad diferencial. Reitero, eso no quiere decir que muchos abogados hoy en día transgreden ese artículo 31. Es más, ni lo conocen. Pero no lo hacen tampoco de mala fe, sino lo hacen porque ya empiezan a tener una visión empresarial de su profesión. Y pues yo tengo que publicitarme en mi profesión en ese sentido. O lo hacen bajo, no digamos con una triquiñuela, pero esquivando la norma, publicitándose no ellos directamente, sino indirectamente a través de la publicitación de su buffet o su boutique. Entonces, por ejemplo, yo coloco una publicidad en una valla, en una pancarta, en una pantalla de esas que decía ahorita, donde coloque profesional de la salud en tiempo de pandemia puede llegar a ser muy demandado, asesórese, cuídese legalmente, tal. Castellanos, no sé qué, abogados, SAS, y coloco una imagen de mi equipo jurídico. Entonces uno dice ahí, yo estoy publicitando, es mi empresa, yo no estoy publicitando a mí directamente, pero indirectamente sí. Entonces eso se empieza a revisar en ese aspecto. Pero a lo que voy con todo lo que les estoy mencionando es que no necesariamente yo tengo que crear publicidad para consolidar mi despacho judicial. Y no necesariamente la publicidad, vuelvo al punto inicial, es sinónimo de marketing. El marketing puede ir por otros lados diferentes. ¿Estoy claro ahí hasta ese punto? ¿O no? Sí, doctor. Sí, señor. Ok, listo, perfecto. En ese evento. Listo, vamos ahí vamos bien. Yo no sé, ¿les parece si seguimos de largo, sin break, y acabamos antes para no vernos hasta la 1? Sí, señor, sí, señor. Sí, señores, Sí, mucho señor. mejor. Ok, listo. Vale.
Listo. Entonces, estábamos, bueno, estamos hablando de que la finalidad de captación y fidelización en ese sentido. Entonces, digamos que el marketing, pues ya miremos unos aspectos más específicos, no propiamente o sea, ya hemos hablado de por qué es importante el marketing. Doctor, Señor. sí, doctor, una pregunta. ¿Qué tan buena estrategia es para un marketing, una publicidad como bufete o como abogado individual? Yo valerme de una situación que esté viviendo la sociedad para yo ofrecer mis servicios. Por ejemplo, ahorita con tantas empresas que están cerrando y eso, yo, por ejemplo, asesorías en ley de insolvencia, por ejemplo. ¿Qué tan Sí, ético puede llegar a ser? pues a mí me parece que eso no es antiético realmente. A mí me parece que lo que les digo, lo que pasa es que yo de pronto tengo una visión más empresarial y administrativa de la profesión que propiamente de profesional liberal. Entonces, un ejemplo como lo plantea Mateo. Ahorita hay muchos problemas en relación con, con los arrendamientos, ¿no? Entonces, hay muchos arrendadores que están sufriendo con los arrendatarios, pues porque los arrendatarios no tienen cómo pagarles por el tema de la pandemia, porque hay unos decretos que entraron a intervenir el tema de los arrendamientos. Entonces yo saco una publicidad en cualquier medio. Ojo, eso es otra cosa. Recuerden que la publicidad es un mundo gigante. Eso es un océano de posibilidades. Y la publicidad puede ser desde un aviso en el periódico, desde un volante por debajo de una puerta, desde un volante en una fila de un banco, hasta un aviso en una red social o una pancarta o demás. La puede ser de muchas formas. Y la publicidad depende de a quién le quiero yo llegar y en qué nicho de mercado quiero llegar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo una publicidad en la que va dirigido como, aparte un poquito del ejemplo que pone Mateus, pero digamos, pongo ese ejemplo y digo, señor arrendador, tiene problemas con su arrendatario en tiempo de pandemia, llámenos y lo asesoramos. A mí me parece que eso no es antiético en ese sentido. Me parece que eso no es una situación contraria al ejercicio de la profesión. Yo estoy explotando un nicho de mercado y pues yo me estoy generando un mercado jurídico y yo no estoy vendiendo humo, o sea, yo estoy vendiendo algo que es adecuado en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, ojo, hay quienes dicen, usted, es que hay varias interpretaciones. Usted realmente tampoco se está publicitando a usted, sino que lo que está publicitando es un servicio, está vendiendo un servicio. Y en ese sentido, entonces, ese artículo 31 deja de ser tan restrictivo como tal. Yo me atrevería a decir que hoy en día ese artículo no puede restringir tanto en ese evento. O como lo dice Mateus, yo puedo llegar de muchas formas a las empresas, no necesariamente con publicidad, sino que yo puedo llegar de otras formas, que ahorita lo vamos a hablar en tema de marketing, con el uno a uno. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo identifico, y eso sí es marketing. Entonces, digamos que Mateus dice, estamos en pandemia, hay un problema de que las empresas están económicamente muy mal, los puntos más duros son los aspectos laborales, el pago de acreedores y una posible insolvencia y la introducción en un proceso de insolvencia. Entonces yo empiezo a mirar cuáles empresas son las que se están viendo más afectadas en este momento. Y no llego con una publicidad abierta, sino llego con una estrategia de marketing uno a uno. Es una estrategia de marketing que puede ser incluso más efectiva que una publicidad. Y es que yo llego, pido una reunión con el gerente de una empresa, su junta directiva, y llego y les digo, vea, hay esta situación y nosotros lo estamos abordando desde esa perspectiva y estamos en la posibilidad de ser profesores y consultores, bla, bla, bla. Y simplemente que les estoy ofreciendo una oferta de un servicio en ese sentido. Eso para mí no es antiético en ese caso, en ese evento. Pero vean que en ese punto yo no lo estoy haciendo a través de una publicidad, sino a través de una estrategia de marketing diferente en ese caso. Estoy llegando a esas empresas de una forma distinta.
o yo lo puedo hacer de una forma diferente, y eso se hace en la práctica. Se hace mucho, por ejemplo, en el World Trade Center, acá en Ibagué, ahí en Aqua. Bueno, hoy en día no se está haciendo mucho, se hace a través de lo que se llama los webinars o estas conferencias virtuales. Pues no, pero antes se hacía más directamente en esa reunión. Entonces, ¿cómo se hacía? Digamos, yo programaba una conferencia sobre un tema relacionado con una problemática importante hoy en día y invitaba gratuitamente a los gerentes de ciertas empresas. ¿A qué? Pues a que acudieran a esa charla. Entonces ustedes le dicen, chévere, me invitan a una charla gratis, van a dar refrigerio y adicional a eso voy a aprender un tema que es de importancia para mi empresa. Entonces, ¿qué hacían? Pues en esa reunión como tal, a esa reunión iba el abogado, ponía una pancarta de su firma de abogados, hablaba del tema y al final, ¿qué hacía? Pues repartía sus tarjetas de presentación. ¿Qué está haciendo ahí? Pues indirectamente está haciendo marketing. De tal manera que les está creando una necesidad a los que acuden a esa conferencia. Ellos están dando cuenta que una problemática, que su empresa puede estar envuelta en esa problemática y que necesita un asesoramiento. ¿Y a quién van a buscar como asesor? Pues a quien les ofreció la charla. Entonces, muchas firmas de abogados, muchas empresas, digamos, invierten 2, 3, 4 millones de pesos en ese tipo de evento, pero si en ese evento consiguen 2, 3 clientes, ya recuperan mucho más de esa inversión. Entonces se dan cuenta cómo se empieza a manejar la estrategia de marketing en ese sentido, en ese aspecto. Mateus, frente a lo que me preguntaba. Y eso no es un tema antiético, eso no es un tema que va en contra de la profesión, sino es un tema propio de cómo debe funcionar, pues, la estrategia de negocio de una firma de abogados o de un profesional, porque es que el profesional no se puede quedar sentado esperando a que lo busque, y está totalmente permitido que tenga una estrategia de marketing. Lo que pasa es que el punto de referencia es el tema ya de la publicidad, que es un tema totalmente distinto en ese caso. ¿Soy claro o no en ese aspecto? Sí, señor, muy claro, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Es lo mismo como usted empleado. Entonces usted es empleado, lo que pasa es que a veces eso lo confunde como con ser de pronto lambón o metido uno o algo como empleado. Pero usted como empleado, usted necesita que su jefe se dé cuenta de su potencial laboral y profesional. Entonces usted tiene que hacerse, usted no va a colocar una pancarta que diga en su puesto de trabajo, yo soy el mejor, ni nada de eso, sino que usted tiene que hacer una estrategia de marketing para que su jefe conozca su potencial y con eso, pues, fidelice o consiga incluso una mejor posición laboral, en ese caso. Ok, ¿qué sucede en estos eventos entonces? El marketing, digamos que el marketing puede ser visto como, hay dos tipos de marketing, un marketing clásico y un marketing relacional, en ese sentido. Lógicamente, lo que se busca es que el marketing clásico desaparezca del ejercicio de la profesión y que los abogados se acerquen más a lo que es un marketing relacional. Bueno, hay algo que yo no había dicho hace rato y es que marketing significa, viene de dos palabras, de market y de in, que significa pues market, mercado, y in es una acción. Entonces, cuando hablamos de marketing, estamos hablando de una acción de mercado, de una estrategia de mercado en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, el marketing clásico o el marketing tradicional es visto simplemente como una ciencia que busca detectar las necesidades del mercado y crear una oferta frente a esa necesidad de mercado o esa necesidad. Eso es un marketing tradicional. Saber cuál es la necesidad actual en el mercado y ofrecer un servicio al mercado en ese evento. En cambio,
Perdón, y ese marketing tradicional va más enfocado en la captación de clientes, pero no en su fidelización. Entonces, tiene unas falencias en ese aspecto. El marketing relacional es un marketing que ya tiene un campo de acción mucho más amplio, es una nueva concepción del marketing y ya no se concibe simplemente como algo esporádico o ocasional, sino que ya busca permanecer en el tiempo, ya busca la consolidación de un servicio en el tiempo, trascender en el tiempo, por decirlo así, y trascender a través de la satisfacción de los clientes y la fidelización de los clientes. Entonces, ese marketing relacional, como les decía, ya no va enfocado solamente en la publicidad, pues porque la publicidad busca más que todo es captación, pero no fidelización en ese evento, sino que va más enfocado en que el cliente vuelva a comprar o adquirir los servicios que ofrece pues una empresa. Entonces yo les pongo ahí unos ejemplos para que de pronto ustedes me entiendan a qué me estoy refiriendo con eso, en ese aspecto. Cuando yo abro un bufete de abogados o una firma de abogados, yo quiero captar clientes y me publicito para que vengan nuevos clientes, pero abandono la posibilidad de fidelizarlos. ¿Y yo cómo los fidelizo? Directamente la misma prestación del servicio. Hay una situación de marketing. Y no los fidelizo mandándoles un regalo, bueno, aunque eso sirve también, demás, pero sí manteniendo la expectativa a través de un buen servicio. Entonces, por ejemplo, la misma prestación de un buen servicio es una herramienta de marketing de fidelización, en este caso. Dos, en ese aspecto, para tener una estrategia de fidelización dentro del marketing relacional, es cuando usted como empresa crea nuevas necesidades para el mismo cliente, en ese sentido. Y ahí les voy a poner un ejemplo. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando usted compra un perrito, después se vuelve un esclavo de comprar cosas para el perrito o para el gato en la veterinaria? Cada vez que va a la veterinaria compra una cosa nueva. En ese sentido, pues es la misma situación. En la veterinaria, cada vez que usted va, le están creando una nueva necesidad. ¿Para qué? Para que usted se mantenga en constante compras frente a eso. Entonces, ejemplo, eh, no sé si a alguno le ha pasado lo que digo, pero digamos, usted compra un gato y pues inicialmente usted dice, listo, le voy a comprar el gato, le voy a comprar el arenero del gato y le voy a comprar la comida del gato nomás. Y cuando vuelva a comprar el segundo bulto de comida del gato, ve que el gato juega, entonces ya le tienen listo los juguetes para el gato. Y luego usted se da cuenta que el gato le gusta rascarse las uñas y ya le tienen listo el rascado para el gato. Y así lo mantienen a uno fidelizado. En el servicio jurídico es exactamente lo mismo. Entonces, es una estrategia de marketing, mostrarle al cliente sus necesidades constantes y en ese sentido, mantener unas necesidades creadas constantes para que él mantenga utilizando los servicios en ese evento. O si no, se va a tratar de un cliente clásico que solamente va por un servicio y nunca vuelve jamás en ese evento en particular. Entonces vean que el marketing relacional pues va encaminado hacia eso. Otro aspecto que se maneja mucho señor. Doctor, y en el caso de las compras de carteras de clientes, ¿en qué tipo de marketing lo podemos encajar? Cuando se habla Pues, de compras de carteras de clientes, ¿a qué se está refiriendo propiamente, no sé Mateo? si el término sea el correcto, pero por ejemplo, cuando un buffet, una empresa de servicios jurídicos tiene determinados clientes, pero ya, por ejemplo, ya no, esos clientes ya no utilizan nuestros servicios y viene otra empresa, otro buffet y dice, venga, yo le compro esa cartera de clientes que tenga activos o inactivos para yo atenderlos. No sé si esa figura se utilice en el campo de los servicios jurídicos.
Sí se utiliza, pero no propiamente de esa manera, porque es que si yo le compro una clientela o una cartera de clientes, tiene que ser activo. Cuando se habla de clientes que no están activos, yo lo que le compro es información, que eso tiene un manejo de habeas data distinto en ese aspecto en general. Pero incluso sí se suele utilizar muchas veces, y sobre todo se utiliza cuando grandes firmas adquieren firmas pequeñas, que eso lo hablaba en los videos, uno de los expositores de los temas que vean en los videos, donde de pronto te decía, yo estoy interesado como firma de Bogotá asociarme o comprar la cartera de clientes o acceder a la cartera de clientes de una firma de Ibagué, porque son unos clientes potenciales que nos pueden de aquí a mañana servir. Entonces, eso es muy posible y se puede dar en ese sentido. Pero eso, digamos que eso puede ser utilizado cuando su estrategia de mercado es crecer hacia otros horizontes diferentes. Me explico. Usted puede, cuando usted, vamos retomando todo lo que hemos ido hablando en las clases pasadas. Cuando usted crea su oficina de abogados, su bufete, usted dice, ¿cuál es mi objetivo? Volverme en una firma de abogados muy fuerte en Ibagué en estos temas, ¿cierto? Pero puede que su objetivo después se transforme en otro. Y puede que su objetivo sea que su firma se vuelva aliada o asociada de otra firma. Entonces puede que de aquí a mañana, digamos, Mateo diga, mi objetivo es que mi firma se vuelva una, digamos, una aliada de Brigario Urrutia. ¿Para qué? Para que eso pasa mucho en Ibagué, que como dicen por ahí coloquialmente, como nadie es profeta en su tierra, en Ibagué hay grandes empresas que para algunos temas corren a contratar a Bogotá, cuando de pronto en Ibagué hay abogados con mucho talante para manejar el tema. Entonces, ¿yo qué digo? Para evitar eso, y como yo ya tengo cierta cartera de clientes, y para que ellos no vayan allá, yo me voy a asociar con X firma de abogados de Bogotá. Y la forma y el objetivo, mi marketing para llegar hacia ellos es mi cartera de clientes en ese evento. Entonces, a ellos les interesa mi cartera de clientes y eso va a permitir que yo pueda trabajar como un asociado de esa firma, como si yo dijera que soy la representación de esa firma en Ibagué. Entonces, eso se usa, eso se hace, Mateus, en esos eventos. Y eso se hace muchas veces, pero cuando el objetivo mío va hacia ese lado. Entonces, en ese caso sí es totalmente viable y totalmente posible. No hay ningún inconveniente con eso. Ya cuando yo vendo de pronto bases de datos, que está prohibido hacerlo, por un tema de habeas data, manejo de información, ya es una cosa distinta o diferente. Pero hoy en día la información o las bases de datos tienen un valor agregado muy grande en las empresas, en esos casos. Sin embargo, en estos eventos, vender una cartera de clientes es trasladar mis servicios a que los preste directamente otra empresa, pero generalmente eso se da más que todo cuando se fusionan las firmas de abogados o se vuelven aliados en ese evento. ¿Estoy claro, Mateus? ¿Ahí? Sí, doctor, muchas gracias, muy claro. Ok. De pronto, a veces lo que sucede es que cuando usted es un abogado litigante y lo nombran en un cargo público y pues tiene una inhabilidad y no puede seguir ejerciendo su profesión, usted cede esa cartera a otro abogado o otra firma. Muchas veces lo hace incluso gratis o muchas veces usted negocia con alguna firma en ese sentido en particular. Porque de pronto, digamos, usted es abogado litigante y lo nombran notario. Entonces usted pues tiene que abandonar todos esos procesos. Entonces puede que usted lo haga en ese caso, en ese aspecto. Ok, entonces les decía que el marketing relacional pues busca ir un poquito más allá en ese aspecto, en ese sentido. Y lo que les decía hace un rato. Entonces ese marketing no solamente va a través de la publicidad, sino también busca a través de la necesidad constante de los clientes. Por ejemplo, ustedes lo escucharon en ¿cómo se llama? En los videos que vieron. Si yo tengo varios clientes
hay firmas de abogados que constantemente organizan hoy en día con la pandemia webinars o charlas virtuales sobre un tema. ¿Qué implica eso? Pues de que su cliente mantenga ahí, que usted mantenga vigente frente al cliente. Y eso no es directamente una publicidad, pero usted realmente sí se está mostrando. O usted lo que busca es como estrategia de marketing que usted sea llamado a una charla académica, que también lo mostraron ahí. Entonces usted, al participar en una charla académica, usted dentro de su página de red social de su firma o algo, usted muestra que estuvo participando como invitado en una charla sobre X tema en una universidad o donde sea, lo cual lo muestra usted como un experto del tema. Y usted no se está publicitando directamente como una publicidad, pero usted sí está mostrando que tiene un plus mayor en el campo. Entonces, eso sirve mucho. O algunos lo hacen de una forma que para algunos es vergonzosa, a mí me parece que no, pero en la política se utiliza mucho. Y es que los políticos, ¿cómo se venden? Pues les voy a poner un ejemplo que puede que esté equivocado, y lo digo con mucho respeto, pero pues lo digo de una vez y así. Este periodista que se lanzó a la alcaldía y que estuvo cerca de ganar la alcaldía, él vino haciendo un trabajo de marketing mucho antes de hacer ¿cómo se llama? Su candidatura a la alcaldía. Y ese marketing, ¿cómo se hizo? Generando unas marchas frente al tema del predial, generando unas causas sociales y demás. Entonces, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí? Mostrando esos marketing como tal. Entonces, puede que de pronto usted no esté directamente publicitándose como quiero ser alcalde, pero se está generando un reconocimiento. Entonces, todo eso puede hacer parte de lo que es un marketing en todos los aspectos. El marketing, ¿hacia dónde va dirigido como tal? Digamos, o cuál es el objeto directo y claro que busca el marketing en ese sentido. Entonces, el marketing va dirigido especialmente hacia dónde? Hacia la búsqueda de clientes, ya lo hemos dicho ahorita, hacia la captación y hacia la fidelización de clientes. Y es que entre más clientes, más éxito profesional en ese sentido. Pero ojo, desde el punto de vista económico, eso no es tan así. Y por eso es que el marketing ahí ya se restringe y toca tener unos aspectos muy importantes en mente. Y es también mirar yo quién quiero que sea mi cliente. Yo les decía la vez pasada, puede que los clientes sean importantes, pero puede que no todos los clientes sean buenos clientes. Y en ese aspecto, yo les decía la vez pasada, hay clientes buenos, perdón, hay clientes malos, hay clientes buenos, y los clientes que pagan adecuadamente son muy restringidos en ese sentido. Entonces, puede que usted dentro de su estrategia de marketing tenga que analizar ese aspecto. ¿Cuál va a ser su cliente? Entonces, en ese sentido, digamos que una estrategia de marketing desde el punto de vista jurídico tiene que tener muy claros 6 aspectos como tal. ¿Cuáles son esos 6 aspectos que debemos de tener claros al momento de realizar una estrategia de marketing en nuestro servicio jurídico? Y de pronto ahí, sin ser experto, voy a tocar unos temas propios del marketing. Primer aspecto que usted tiene que tener claro en esa búsqueda de clientes a través del marketing, y es el siguiente. Usted tiene que saber qué es usted, qué quiere ser y a quién quiere llegar. Es una pauta muy clara dentro de lo que es el marketing. Entonces, yo quién soy, quién quiero ser y a quién quiero llegar. Entonces, usted tiene que hacer una radiografía propia dentro de una estrategia de marketing. Entonces, digamos, ¿yo quién soy? Soy un abogado que me he formado académicamente y profesionalmente en el derecho penal en ese momento,
¿Y qué quiero ser? Pues quiero ser juez, digamos, o quiero ser, no sé, fiscal, o quiero ser una firma de abogados reconocida. eh, Ahora que ustedes ven mucho a Granados con su tapabocas ahí con el loguito de Ralph Lauren ahí y todo, de pronto alguno de ustedes diga, yo quiero ser como Granados y estar defendiendo a políticos y ganándome mucho dinero y demás. Entonces, yo tengo que analizar y teniendo un tapabocas de Ralph Lauren pues, para tener más estatus frente a los demás abogados. Eh, entonces, usted tiene que establecer en ese primer punto es este. Yo quién soy y quién quiero ser. Ahí estoy haciendo una labor de previsión y estoy mirando hacia el futuro donde quiero ser. Pero para saber yo quién quiero ser, tengo que analizar desde el punto de vista de marketing mi cliente, es decir, a quién quiero llegar en ese aspecto. Entonces, es uno de los primeros los aspectos más importantes del marketing y de donde se debe arrancar. Cuando usted tiene una idea, digamos, empresarial o de un servicio. ¿A quién quiero llegar? ¿Quiénes van a ser mis clientes? Lo poníamos ahorita en ejemplo. Los dueños de los animales, y quiero ser un abogado que vele por los animales, los arrendadores, y quiero prestar un servicio relacionado con los arrendadores. Digamos, quiero ser un abogado y quiero que mis clientes sean las empresas, pero no las empresas grandes, sino las medianas, y así. Tengo que analizar ese punto. Para determinando de eso, saber cuál es mi estrategia de marketing que debo aplicar. Yo les decía hace un rato, ya frente a estrategias de marketing, ya eso lo manejarán los profesionales. Pero entonces les pongo un ejemplo, y un ejemplo de un conocido mío como tal. Yo tengo un amigo y mi amigo es una persona que tiene formación en derecho privado y se formó mucho en algo relacionado con unos temas de restitución de tierras y con procesos de pertenencia, de declaración de pertenencia. Entonces él dijo, vea, en Colombia hay no sé cuántos miles de predios que no están legalizados y pues requieren una legalización. Hizo un análisis del mercado y dijo, hay un gran potencial de mercado. Y en ese sentido, si yo logro legalizar esos predios, pues voy a tener muchos clientes y a cada cliente le va a cobrar cierta suma de dinero. ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿A dónde quiero llegar? Pues quiero que mis clientes sean los poseedores de esos predios que no están legalizados para yo convertirlos en propietarios. Y ahí empieza su estrategia de marketing, en ese sentido. Y su estrategia de marketing fue guiada, por ejemplo, a un municipio donde había muchos predios sin legalizar y en el cual él, a través de la alcaldía, organizó una charla para concientizar a las personas de la importancia de legalizar sus predios y de legalizarlos en el sentido de decirles, vea, si usted no tiene legalizado su predio y aquí a mañana usted no le van a prestar un dinero a través de una hipoteca y aquí a mañana si usted lo quiere vender, posiblemente nadie se lo compre porque usted no es el propietario, es el poseedor, etcétera, etcétera. Y concientizó a las personas e inmediatamente, pues ahí estaba trabajando a sus clientes. Pero entonces el objetivo claro es ese. Yo a qué tipo de clientes quiero llegar para así mismo establecer mi estrategia de marketing. Dos, ¿con qué cuento para llegar a ese cliente y cuáles son mis ventajas competitivas dentro del mercado? Entonces, dentro de una estrategia de marketing, ese es el segundo punto que se debe tener en cuenta dentro de un despacho judicial. Yo con qué cuento y qué ventaja competitiva tengo en el mercado. ¿Para qué? Para poder analizar que si no cuento con algo, pues debo adquirirlo. O si no tengo esa ventaja competitiva, pues tengo que llegar a ella. Y eso pasa pues mucho, no solo en el mercado empresarial de las firmas de abogados, sino incluso en el mercado laboral. Cuando digamos que hay 4 empleados con el mismo cargo y hay posibilidad de ascender a un cargo, pero solamente hay una posibilidad. O sea que yo tengo una opción entre 4. Pues yo tengo que trabajar ahí en qué punto. Uno, tengo que trabajar en un punto muy claro que es
cuáles son mis ventajas competitivas y si no, pues fortalecerlas, uno, y dos, con qué cuento actualmente. Y eso hace parte del marketing. O sea, el marketing implica que yo tenga que mejorar esa ventaja competitiva que no tengo o determinar si con lo que yo tengo me basta para lograr ese objetivo o para captar y fidelizar ese cliente en ese aspecto. Entonces, ejemplo, yo tengo un cliente que ya capté porque me buscó para analizar cierto punto, pero para fidelizar ese cliente, él requiere unos servicios de otra especialidad. Entonces yo no cuento con otra especialidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues adquirir esa especialidad o vincular otro profesional que, digamos que me suministre esa especialidad para yo podérsela ofrecer a mi cliente, en ese caso. Entonces, el marketing también va guiado en ese aspecto. Tercer punto, yo tengo que establecer, es muy parecido al segundo, pero se difiere en un punto muy importante. ¿Cuál es mi promesa de valor o cuál es mi valor agregado frente al cliente? Y eso lo tengo que tener muy en cuenta pues al momento de hacer ese marketing como tal. ¿Cuál es mi promesa de valor? ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo a ese cliente que hace importante mi servicio? Eso va muy directamente relacionado con la necesidad que yo le crea al cliente. Entonces, esa promesa de valor o ese valor agregado que yo le ofrezco es el que va a ser un valor, un factor diferenciador frente a mi competencia en este aspecto. Y ese valor diferenciador frente a mi competencia, pues me va a permitir fidelizar o captar ese cliente en ese sentido. Una cosa muy sencilla. ¿Cuál es mi factor o mi valor agregado? Por ejemplo, yo voy a asesorar una empresa y mi valor agregado es que dentro de mi buffet no solamente hay abogados, sino también cuento con equipo contable y financiero. Entonces la empresa dice, oiga, pues voy a contratar con este buffet de abogados porque este buffet de abogados me ofrece un valor agregado. Y es que dentro de su asesoría cuenta con profesional capacitado para analizarme no solamente los aspectos legales, sino los aspectos financieros de índole legal o contables de índole legal. Entonces vean que ahí yo le estoy ofreciendo un valor agregado a mi cliente en ese sentido, en ese aspecto. Entonces, y eso es marketing, estrategia de marketing. Darle un valor agregado que no tiene el, la competencia. Y pues porque la competencia siempre va a ser bastante grande o bastante fuerte. El valor agregado no siempre es que mi servicio sea bueno o sea mejor que el otro. El valor agregado siempre es como algo adicional o algo más, porque el evaluar que un servicio sea bueno o sea malo no es algo muy subjetivo. Es como cuando yo digo, eh, ¿qué es más rico? ¿Una nucita o un Kinder sorpresa? Pues ahí puede que a alguno le parezca más rico lo uno o al otro le parezca más rico lo otro. Pero ¿cuál es el valor agregado de Kinder sorpresa? Pues de que trae un juguete y el niño a veces prefiere más el juguete que el mismo sabor del Kinder o del huevo Kinder. Entonces, en ese sentido, yo le coloco un valor agregado a mi producto. Eso es marketing. En el servicio jurídico es exactamente lo mismo. Entonces, mi servicio por sí solo, por más bueno que sea, puede llevar siempre un valor agregado. Y ese valor agregado, dirían algunos, es un cariñito adicional para el cliente que implica su fidelización en ese aspecto. ¿Estamos claros o no? Sí, señor. Bueno, ok, listo. Y vamos en el tercer punto. Vamos al punto número 4. Y es que dentro del marketing, ya después de que yo analicé quién soy, quién quiero ser, a quién quiero llegar, después de que yo ya analicé con qué cuento, cuáles son mis ventajas competitivas, después de que yo ya establecí cuál es mi promesa de valor o valor agregado,
pues ahora yo tengo que mirar cómo voy a llegar a los clientes y cómo voy a ofrecer mi servicio como abogado o mi servicio jurídico en ese particular. En ese punto puede que la publicidad sea importante, pero no sea siempre lo más contundente. Es decir, cuando yo voy a plantear toda una estrategia de marketing, analizo esos puntos que ya hemos hablado y luego lo que voy a identificar es, ya tengo claro todo esto, entonces tengo que identificar cómo voy a llegar y a ofrecerle eso a mis clientes. Entonces ahí, pues ahí sí vienen estrategias de marketing que manejarán los profesionales del marketing y se empiezan a analizar. Y por lo menos ustedes saben, esa es la mejor estrategia. No puede que alguno diga, no, pues la mejor estrategia de marketing es las redes sociales. Y puede que alguien le diga, no, porque es que mi cliente es un cliente adulto, un cliente mayor. Y el cliente mayor no suele de pronto mirar redes sociales. Entonces de pronto, digamos, mi cliente o el cliente que yo espero llegar son los pensionados. Entonces de pronto las redes sociales no me sirven. Entonces, ¿cómo le voy a llegar a los clientes? Puede que sea de otra forma. Yo les decía clases anteriores un ejemplo de eso. ¿Cuál es la forma? Ir directamente, perdón un segundo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Ir directamente a donde cobran la pensión en la fila y entregarles una publicidad de sus manos o hablar con ellos. Entonces puede que sea la mejor estrategia en ese caso y no sea publicitar en una red social. Dependiendo de qué yo quiera. El ejemplo que le ponía hace un rato a Mateus. Puede que mi mejor estrategia sea ir en el uno a uno y es pedir directamente una cita con los directivos de una empresa y ir a exponerles una situación y mostrarles mi portafolio de servicios. Puede que esa sea mi mejor estrategia en ese campo, en ese aspecto. Y pues ahí los expertos en el marketing son los que me establecerán cuál es la mejor forma que yo debo tener para llegar al cliente y ofrecerles mis servicios al cliente. Un quinto punto que también es muy importante dentro del marketing jurídico es yo cómo quiero que me vean o cómo quiero que me referencien en el mercado. Y eso hace parte de algo que se llama tratar de segmentar tu propio mercado. Entonces, en ese sentido, yo tengo que empezar a analizar cómo quiero que me vean a mí. Y ahí vuelvo al ejemplo que les ponía hace un rato de la estrella. Entonces, de la estrella, ¿cómo quiere que lo vean? Pues quiere que lo vean como el abogado que llama la atención, que está metido en todos los escándalos, etcétera, etcétera. Pero es su estrategia de marketing. En cambio, vea que por lo menos otras firmas de abogados no quieren que los vean de esa forma, sino quieren que los vean como una firma seria, una firma más sobria, una firma más prudente, más reservada, que maneja las cosas de una manera diferente. O sea, por lo menos, hay empresas que no quieren que el abogado salga mediáticamente a hablar del conflicto que ellos tienen para llamar la atención. Prefieren manejarlo con una firma que sea más reservada y que maneje las cosas alejada de los medios. Entonces, en ese sentido, yo también tengo que analizar cómo quiero que a mí me vean. Desde un punto de vista laboral, eso pasa mucho. Y es que tengo que analizar cómo quiero que me vean. Y para analizar eso, yo tengo que analizar cuál es la mejor imagen que yo puedo dar. Y esa mejor imagen depende de la clase de cliente a la que quiero llegar. Entonces les voy a poner un ejemplo que parece muy absurdo o muy tonto, pero pues para que me entiendan en ese sentido. Si yo analizo bien mi cliente, que es mi jefe, pues yo analizo que mi cliente quiere ver un empleado proactivo o prefiere ver un empleado más bien calmado o prefiere ver un empleado más bien que llame la atención, que genere discusión o demás, y pues así mismo yo tengo que mirar ese aspecto para establecer cómo quiero que me vea mi cliente y pues lograr su captación o su fidelización. ¿Cómo lo hago? Reitero, eso ya son estrategias de marketing que pues
ya salen un poco de eso. Y como sexto punto, en ese aspecto, hay que tener muy claro un punto y es, o este punto trata y es, quién debe realizar esa labor de marketing. Y ese punto es un punto que es muy importante en esos casos. Si la labor de marketing la debo realizar directamente yo como abogado o si la labor de marketing la debo realizar a través de otro tipo de personas. Por eso, hoy en día hay firmas de abogados bastante grandes en las que tienen un área directamente relacionada con marketing y captación y fidelización de clientela. Y quienes la manejan ni siquiera son abogados, sino que ya la empresa es tan grande que ha creado un área encargada de la captación de nuevos clientes y de la fidelización de los clientes, porque ve la importancia de eso dentro de su bufete. Puede que de aquí a mañana ustedes en una empresa muy pequeña, en una boutique o en una firma de abogados muy pequeña, la misma labor de marketing la haga usted como abogado en ese tema. O puede hacer algo, un híbrido, en el sentido de que usted directamente realiza labor comercial cuando usted como representante de la firma va a una conferencia, hace networking, participa en foros, en simposios, hace por lo menos hoy lo que hace, podcast, videos como si fuera un youtuber, etcétera, y demás. Pero adicional a eso, tiene detrás de usted un equipo encargado de toda la labor de marketing. Entonces, no necesariamente o no siempre es prudente que el mismo abogado en su bufete, en su boutique, sea el que realice la labor comercial en ese caso. Y no puede que sea necesario que lo hagan otro tipo de personas que se encargan profesionalmente a este tipo de servicios o este tipo no sé, o sea, de labores. Por ejemplo, hoy en día se utilizan muchas veces los call centers y en los call centers no necesariamente son abogados. Puede que sean una persona que usted ha entrenado para que ofrezcan un servicio y a través de call center lo hace. Pongamos un ejemplo relacionado con el que hablábamos hace un rato con Mateus. Entonces estamos en pandemia y como en pandemia no se puede visitar a nadie, bueno, creo que a partir de la otra semana todo esto va a cambiar, pero de todos modos hay restricciones. Entonces yo a través de un call center, el call center se va a encargar de llamar clientes. Entonces el cliente se va a encargar de llamar, el ejemplo que les ponía hace un rato, arrendador. Entonces digamos que el call center tiene una base de datos de arrendadores o digamos que tiene una base de datos de propiedades horizontales y empieza a llamar a cada uno de los administradores de cada propiedad horizontal a ofrecerles un servicio a través del call center o a lograr una cita o un acercamiento. Pues eso es una labor que no hace directamente uno como abogado, sino que de pronto la hace unas personas encargadas de ese tema. Y ya usted llega directamente pues al aspecto técnico o jurídico que se debe tratar. Ahí. ¿Estamos claros en ese punto? ¿O hay alguna duda? Sí, señor. ¿No hay dudas? ¿Observaciones? ¿O algo? ¿No? Ok. Listo. Esto, yo creo que el tema lo podemos dejar ahí por hoy, pues porque además que se hace bastante fatigoso a través de la virtualidad, ya más de 2 horas de seguido en este caso, y pues el tema lo hemos agotado en este aspecto como tal. Listo. Respecto de la actividad que tenemos para el día de hoy, en ese caso, yo no sé, pero he tenido problemas con mi Drive de Google para enviar el formulario, entonces les voy a pedir un favor. Les voy a mandar el formulario no de manera inmediata, porque tengo que configurar algo ahí que me está fallando en mi Drive y les voy a mandar el formulario de Google relacionado con lo que vimos hoy
en horas de la tarde. Y se los voy a dejar abierto hasta el día de mañana, de tal forma que van a tener para completarlo esta tarde y el día de mañana. Pero igual va a ser algo muy sencillo, como siempre lo hacemos. Lo hacen en 10 minutos, en ese caso. Y eso para no perder la actividad calificable del tema que hemos visto el día de hoy. Si ahorita me pongo a cacharrearlo, como quien diría, y lo logro configurar, inmediatamente se los envío. ¿Listo? Y yo creo que la otra semana, pues coordinamos a medida que vayamos avanzando, cómo podemos hacer la reposición de las clases, de las 2 clases que tenemos pendientes, que yo creo que con que repongamos 2 horas es más que suficiente en ese evento. ¿Listo? Entonces, creo que dejamos ahí. ¿O hay alguna duda pendiente? No, señor, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Alguien iba a preguntar algo o no? ¿No? Ok, listo. Listo, entonces dejamos ahí. Les agradezco la atención prestada y pues entonces nos vemos. Les envío Gracias, esto. que esté bien. Doctor. Vale, les envío eso ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Y pues nos vemos en la próxima clase. Vale, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias, doctor. Hasta luego. listo. Profe, ¿qué